Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. En esta mañana vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Tenemos que aprender a estudiar. Vamos a hablar directamente a la palabra del Señor. Pues ya oramos y ahora tenemos que prepararnos porque esta situación del arrebatamiento muchos la están abandonando y queremos voy a preparar este estudio en vivo. O sea, ya estuve viendo y aquí tengo el Strong, tengo una Biblia traducida a latín, tengo la Biblia en inglés y tengo la Biblia Reina Valera. Hay muchas cosas que por ejemplo nosotros nos vamos a meter, nos vamos a meter en conceptos difíciles, pues muchos antes predicaban el arrebatamiento y que ya el Señor va a venir y ahora están diciendo que no, ahora ya estaba equivocado, hermanos. Yo pensé que era una doctrina que se hablaba en los tiempos antiguos y dice, no, en 1830 fue la primera vez que hablaron de esta nueva doctrina. La Biblia fue escrita en los primeros siglos y ahí está. Ahora, de que Dios haya revelado la palabra del Señor a alguien, solamente tenemos que estudiar. Entonces están diciendo que la iglesia va a pasar la tribulación. O sea que la iglesia va a ver al anticristo, lo va a conocer, va a ser perseguido, la iglesia va a estar en angustia, la iglesia pues la novia de Cristo va a ser perseguida. Pero sabemos nosotros muy bien que debemos de estar confiando en el Señor. Y vamos a hablar conceptos como la esperanza bendita. La esperanza bendita. O sea, tenemos esperanza de lo que hemos recibido. Y vamos a hablar acerca de la palabra el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento, ¿en dónde está escrita? Y vamos a ver. Ahí estuve investigando en inglés, dice rapture, rapto. Habla en inglés, rapture, el arrebatamiento, arrebatados. Hay cosas muy difíciles, amigo. Pero vamos a empezar con la lectura y vamos a leer, para empezar, la Reina Valera en 2 de Corintios, versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Corintios 12, amigos. Vamos a investigar. Aquí lo tengo todo anotado para agilizar un poquito más. Pero miren estas palabras. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios le reveló, le dio visiones. Conozco a un hombre en Cristo, dice el apóstol Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. O sea, él no lo entendió, no explicaba que algo tan maravilloso le había sucedido. Dios lo sabe. Y aquí Pablo está hablando, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, conozco a ese hombre. O sea,
Él no dijo que era él, él no decía, soy yo tuve esta... No, él decía, no lo sé. Dice, por segunda vez dice el apóstol Pablo, que fue arrebatado al paraíso. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, él tuvo una visión, una revelación donde fue llevado al paraíso y allá oyó cosas que no puede expresar. Y hoy en día se está acercando el tiempo del regreso de Jesús y mucha gente está dudando. Entonces, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, que no me creyera yo que tuve esta situación, dice Pablo. Pero miren lo que dice en el capítulo 12 en latín. Dice, si es necesario gloriarse, aunque nada se gana en hacerlo uno, yo haré mención de las visiones y de las revelaciones del Señor. Yo conozco a un hombre que cree en Cristo, que hace 14 años, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí está diciendo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. En el tercer cielo está el paraíso. Y aquí dice, y sé que el mismo hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es lícito o posible a un hombre el expresarlas, proferirlas o explicarlas. Hablando de semejante hombre, podré gloriarme. Mas en cuanto a mí, de nada me gloriaré, sino en mis flaquezas y penas. ¿Verdad? Dice, verdad es que si quisiera gloriarme podría hacerlo, sin ser imprudente, porque diría, ¿verdad? Pues me contengo, dice Pablo, a fin de que nadie forme de mi persona un concepto superior a aquello que en mí ve o de mí oye, para que la grandeza de las revelaciones no me desvanezca. Se me ha dado un estímulo o un aguijón en mi carne. Bueno, estamos hablando de esta palabra. Fue llevado Pablo al tercer cielo y Dios le mostró en revelaciones. Ahora vamos a ver la palabra arrebatamiento. La palabra arrebatamiento viene de harpazo en griego. Es un derivado del 138, de la palabra 138 del Strong, que es haireomai, tomar para uno mismo, es decir, preferir. Entonces, harpazo es un derivado de esta palabra que quiere decir apoderarse de, en varias aplicaciones. Arrebatar es la palabra 726 en griego del Strong. Ahora les voy a leer lo que dice Juan
Juan 14:1. Porque no debemos dudar, hermanos. Jesús está hablando y Jesús dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces esta palabra harpazo dice que quiere decir tomar para uno mismo. O sea, tomados para el Señor, escogidos del Señor. Dios nos llamó. Lo primordial es el arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, pues no hay nada, amigo. Si tú no perdonas y pides perdón, no hay nada. O sea, tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a los pies de Cristo y obedecerle. Esperando siempre que sus promesas son sí, amén, y sus promesas están escritas en la Biblia, pero Dios nos las muestra que debemos de tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no se ve, no se sabe. Viene el día y la hora y nadie lo sabe. Y va a suceder. Hay muchos conceptos diferentes como el día del Señor. ¿Cuándo es ese día del Señor? ¿Qué significa? El arrebatamiento, ¿qué significa? La segunda venida de Cristo, ¿qué significa? Preparados, preparémonos. Entonces, vamos a ver ahora, harpazo es derivado también de otra palabra que es la 727, que es harpax. Esta palabra es derivada de harpazo, que quiere decir rapaz, estafador, ladrón. Ahora, he oído conceptos como que dicen, no, es que rapto me suena como, no me gusta esa palabra, dicen, es que rapto me suena como un ratero que viene, a mí no me gustaría que me robaran. Bueno, el concepto quiere decir Jesús viene como un ladrón. No dice que viene como ladrón, como un ladrón. Y ciertamente vendrá como ladrón en la noche. Vendrá y él tomará lo suyo. Y los demás que se van a quedar sorprendidos. ¿Qué pasó? Entonces, desvirtuar la palabra del Señor, el mensaje, la esperanza bendita, la esperanza de ser llevados. Y lo vamos a hablar porque dicen muchos que no, son escapistas. No, que es un rapto secreto, dicen. El rapto secreto. Amigos, no tiene nada de secreto. Vamos a desaparecer. Vamos a ser llevados. Pero van a suceder cosas. Cosas antes del arrebatamiento. Donde nosotros, pues, vamos a ser perseguidos. Y va a suceder el arrebatamiento. Y vamos a hablar de las 10 vírgenes. Y vamos a hablar de las bodas del Cordero. Y vamos a hablar acerca de la gran cena del Señor. Vamos a hablar del tribunal de Cristo. Porque hay cosas, este es un momento para decir que esto es como un rompecabezas gigante. Donde muchos no comprendemos, donde no ponemos atención, donde tenemos que ejercer la fe. Si creemos que Cristo nos va a resucitar y nos va a llevar juntamente, o sea, no vamos a preceder, nos va a llevar juntamente, muertos y estando vivos. Para que suceda el arrebatamiento tiene que haber salvos vivos. Imagínate si no hay salvos, que todos estén muertos, que nada más los que hayamos quedado, ya el anticristo está matando a todo mundo, le estamos echando la cabeza, huye a los montes, huye, no va a haber lugar para escondernos.
La tierra va a ser devastada. Imagínate si te dijera, pobre novia, oye, un terremoto allá, epidemias allá, hambre allá, guerra. Pobre novia. Vemos los cuentos donde terminan muy felices, donde viene el príncipe y salva a la novia del dragón. Imagínense. Ay, me iba a dar tos y salió peor. Bueno, entonces vamos a hablar. Este es un concepto de hacer con los demás. Es un concepto de hacer con los demás lo que Dios va a hacer con nosotros. Está en Judas 23, lo vamos a ver. Este concepto de el arrebatamiento, lo que va a hacer el Señor con su iglesia, nos dice a nosotros, los creyentes, nos dice que qué debemos hacer. Y lo voy a decir bien clarito, como está escrito en la carta de Judas. Judas 23. Miren lo que está escrito. Cuando el Señor nos ordena ir a predicar el Evangelio, traer la salvación, y nos dice que debemos de conservarnos. Es una amonestación y una exhortación, dice, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, hay gente que se está burlando del arrebatamiento, de esta situación. Entonces, dice, estos son los que causan divisiones. No, el arrebatamiento no existe. No, que el arrebatamiento no existe. No, que son unos escapistas. No, que rapto. Que no existe en la Biblia la palabra rapto. Es en inglés, amigos. Rapture. Arrebatar. Entonces, andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos. Algunos que dudan, o sea, ¿por qué dudas del arrebatamiento? Si tenías convicciones de la fe del arrebatamiento, ¿por qué dudas? Te estás desviando. Probablemente sean salvos, pero el estar predicando herejías, ahí ya hay peligro, porque nadie será perdonado por las herejías. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí está la palabra arrebatándolos. Es una palabra que quiere decir lo mismo. Si el Señor viene a rescatarnos en el arrebatamiento, nosotros vemos que la gente está como muerta, perdida en sus pecados.
nosotros debemos de ir y predicarles el evangelio, arrebatándolos del infierno, porque para allá van. Nosotros no los mandamos, cada quien decide con su decisión irse a donde quiera, pero tiene que saber. Pero la gente piensa que uno juzga y uno le está diciendo, ay, es que tú juzgas, tú mandas a todo mundo al infierno. No, te estoy advirtiendo que te vas a ir al infierno si no haces caso a las palabras del Señor. Entonces, vamos a ver estos conceptos. Mateo 11:12. Miren, en la Reina Valera. Es muy difícil, hermanos. Todos quieren debatir, mira, pero que aquí dice la Biblia, no, hay que enseñar lo que la Biblia nos dice y que nosotros tengamos siempre la esperanza de gloria. Dios nos da esperanza, nos hace promesas. La iglesia tiene promesa. Si la iglesia no tuviera esta promesa, oye, o sea, Dios para qué nos decía, ¿crees en mí? Si crees en mi Padre, también cree en mí. Voy pues a preparar lugar para ti, para que donde yo esté, tú también estés. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para mí. Entonces, mira lo que dice el 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Arrebatados. Arrebatar el cielo. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, en el cielo. Ahora, 13:19 del mismo Mateo. Oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tengan cuidado. No vayas a ser tú uno de los que están junto al camino. Porque los que están junto al camino son desviados. Porque, ¿cómo es posible de que prediquen una cosa y después digan, me retracto? O sea, si estuviera mal, vale la retractada. Pero como no está bien, personas que predicaban el arrebatamiento ya no predican el arrebatamiento porque los convencieron. Miren, yo les digo, ok, vamos a ver. A mí me predicaron el evangelio y me enseñaron, pero hay muchas cosas que yo investigué solo. Nunca dudé. Pero si yo me hubiera encontrado con una persona como las que habla el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Si alguien me predica a mí una doctrina que él cree y es verdadera, basada en la Biblia, pero hay otra doctrina que está basada en el error y esta persona la cree impresionantemente. No existe el arrebatamiento, dice. El arrebatamiento es una teoría falsa. Nunca se había predicado de eso hasta en el año de 1800.
que no hay registro en el pasado. Estuve investigando. Entonces es una doctrina nueva, falsa, dicen. Entonces ellos les predican otro evangelio, o sea, otra escritura, otra verdad, como dicen, mira. El arrebatamiento y no arrebatamiento. Y esos hombres están con un espíritu de error, haciendo dudar a otros para que otros se aparten del Señor. Entonces, miren, dice el apóstol Pablo, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuídate de ser esa persona. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Por tanto, velen. Acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Así es de que en la iglesia se van a levantar hombres, o sea, ya hay predicadores. De repente este predicador empieza a cambiar su postura, empieza a cambiar su teología, empieza a cambiar su mensaje y empieza a decir que no existe, que no lo entiende. O sea, ¿cómo puedes hablar algo que no entiendes, que no lo aceptas? Algo que es tan básico de la esperanza bendita. Entonces, si quitamos el arrebatamiento, no hay esperanza. No hay esperanza bendita. Si decimos que es una mentira, que, ay, es que eso del rapto se oye como un ladrón. Se oye como, ay, raptado, ay, se oye como secuestro, se oye. O sea, ¿cómo es posible de que un hombre que tenga muchos años en el evangelio empiece a dudar y empiece a cambiar su mensaje? Y ¿saben una cosa? El micrófono sirve para hablar, para que se oiga tu voz fuerte, pero oyes con el micrófono y gritando. Hay que ser moderados. No podemos imponer o hacer reaccionar a la gente de una cosa que tiene creída. La gente se va a salir de la iglesia, la gente va a dudar. ¿Por qué? Porque tienes que prepararte. No te dejes convencer por los falsos mensajeros que están en contra del arrebatamiento. Y lo vamos a explicar más a fondo, porque esta situación se está saliendo de control. Cada día hay más gente que está dudando, que está creyendo a esta falsa enseñanza, a esta mentira. Entonces tenemos que hablar directamente. Se están levantando dentro de nosotros, saldrán hombres. O sea, es que estudiados del Instituto Bíblico. O sea, si alguien te enseña error, tú aprendes el error. Miren, si tú le hubieras creído a un testigo de Jehová, serías un testigo de Jehová. Si tú te hubieras acercado con los mormones y te enseñaran que el libro del mormón, el evangelio maldito, o sea, tú predicarías el evangelio maldito, tú estarías ahí predicando el libro del mormón y estarías ahí en el error. Ahora, si quieres ser católico, pues predica la doctrina de los católicos, pero jamás digas que los católicos escribieron la Biblia a su manera. Dios nos dice que mi palabra es espíritu, dice Jesús. Mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra los guiará a toda la verdad. Pero el concepto humano es el que tuerce las escrituras.
Si estás viendo que está escrito, ¿cómo es posible? Miren, prosigamos. Cuando estamos hablando de la palabra Jairomai, dice tomar para uno mismo, es decir, preferir. Estamos hablando de que Jesús nos escogió. Yo los llamé, yo los escogí a vosotros. Esta es una afinidad de la palabra 142 del Strong, que es airo. Es un verbo primario que quiere decir elevar, alzar, por implícito cargar o llevar cargando. Es figurativo, alzar la voz, mantener en suspenso. Por ejemplo, aquí la mente. Hay un suspenso, o sea, el arrebatamiento, la mente está en suspenso. ¿Cómo será? Izar velas, es decir, levar anclas, tomar, alzar, quitar, subir, llevar, recoger. O sea, el arrebatamiento. Vamos a ver unas palabras. Por ejemplo, yo estuve viendo rapture, en español es rapto. Pero vamos a ver otras palabras. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 8:39. Aquí está hablando de Felipe. Fue cuando le compartió él al etíope. Entonces él se bautizó y cuando fue bautizado, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Miren lo que pasó. Arrebatamiento, hay un significado que significa que vamos a ser trasladados. Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, o sea, de andar en pecado a su luz de la verdad en la palabra. Cuando venga el Señor vamos a ser trasladados del mundo físico al mundo espiritual. Aunque Dios es poderoso y puede hacer todas las cosas posibles y todo es posible, amigo. Pero nosotros tenemos que saber que arrebatar quiere decir que seremos trasladados a otro lugar. Ya no estaremos aquí. Entonces están hablando acerca de... ¿Qué dice Pablo acerca de la palabra de Corintios 15? Primera de Corintios 15. Estando hablando de estas cosas, hermanos, amigos, tenemos que leer todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde comienza el Evangelio. Este es el Evangelio. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Así de fácil. Están creyendo en vano. Entonces, si ustedes ya no creen en el arrebatamiento, pues, ¿qué esperanza tienen? No hay ninguna esperanza. Voy a ver que Pablo habla que hay cosas que en la actualidad no se pueden explicar, porque él recibió una visión. A él se le reveló con palabras inefables.
con palabras que no se pueden explicar ni aún en este tiempo. Si en aquel tiempo él no las podía explicar, no había palabras para hablar de esas cosas. ¿Cómo les puedo explicar? De las revelaciones del Señor. Una visión donde dice que fue arrebatado. Y está la palabra que dice llevado al paraíso, donde se le mostraron todas esas cosas. Que por ejemplo yo les digo, sí, quizás Dios le dio una visión y fue en la mente. Y él no se percató. ¿Qué pasó? Fue arrebatado. Dios de repente él estaba, su espíritu estaba en el paraíso. Fue llevado allá. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar bien qué es lo que está pasando hoy en día con la falsa enseñanza del arrebatamiento, que no existe, que es una mentira, vamos a seguir leyendo lo que dice el Señor. Entonces, si la palabra arrebatamiento es, por ejemplo, como están diciendo muchos, no, pues qué fácil, ay, los que quieren escapar, no puedes escapar de tu destino, dicen. Quieres escapar, no vas a poder escapar. Los escapistas le dicen, ay, sí, los escapistas, ay, los miedosos, ay, que nos va a raptar el Señor y ay, no, ¿cómo que nos va a raptar? Si no, Dios no es un secuestrador, no es un... Tranquilos. Pero vamos a leer las palabras de Jesús. He oído lo que podemos hablar de la palabra en Mateo 24, de la venida del Hijo del Hombre, que están confundiendo muchas cosas de las promesas de Dios. O sea, Dios hace promesas y estas cosas son muy difíciles de explicar, amigos. ¿Por qué? Porque Pablo nos lo está diciendo. Pero vamos a hablar de unos conceptos. La venida del Hijo del Hombre, cuando Jesús venga. Sabemos que Jesús va a venir al final. Va a venir a salvar a su pueblo judío. Va a venir a rescatar a los 144,000. Va a venir al final cuando quieran destruir a Jerusalén. Eso lo sabemos. Y va a venir Jesús y va a posar sus pies en el monte de los olivos. Va a venir a posar sus pies en el monte de los olivos. Es el regreso de Jesús, la segunda venida de Cristo. Cuando en Tesalonicenses, lo vamos a leer primero, en Tesalonicenses 4, sí, porque lo tenía antes. Sí, primera de Tesalonicenses 4. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay unos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque no creen. Y hay otros que sí tenemos esperanza, que es la esperanza bendita del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento, del rapto, aunque no les guste. Porque si creemos que Jesús murió, o sea, creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, habla que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en Cristo. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fíjense, aquí sí dice, hasta la venida del Señor. Vamos a suponer que hablamos de el regreso de Jesús de allá al monte de los olivos. No precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A ver, ¿cómo está eso? La segunda venida es tan clara ahí en Zacarías, que va a venir a pisar el monte de los olivos. Y aquí está diciendo que nosotros vamos a ser arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué concepto? Es diferente. El arrebatamiento es algo diferente a la segunda venida de Cristo. Cristo viene por su amada iglesia. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Y dónde vamos a estar? Vamos a estar en el tribunal de Cristo. Vamos a ver la coronación del gran rey. Se van a celebrar las bodas del Cordero. Y después va a ser la cena al final. Pero en la segunda venida de Cristo, Cristo viene y posa sus pies sobre la tierra. Y se hace como una gran cruz y empieza a brotar agua. Y Jesús, hay tiempos, nos está revelando Dios muchas cosas. No podemos hablar del futuro de la humanidad fuera de tiempo. O sea, lo que va a suceder cuando venga Cristo, Él va a estar ahí en Jerusalén reinando junto con nosotros. Vamos a ser reyes y sacerdotes, vamos a reinar junto con Cristo. Cuando sea desatado Satanás, la esposa del abismo, amigos, cuando sea desatado Satanás, cuando sea liberado, Él va a venir otra vez, va a engañar a la humanidad. Entonces el Señor lo matará, lo va a destruir. Ahí está escrito. Vamos a ir paso por paso sobre esas cosas que no quiero hablar de ello, sino del arrebatamiento. Entonces, esto es lo que dice Tesalonicenses acerca de esta situación. En primera de Tesalonicenses. Pero, fíjense, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la venida, Jesús va a venir. Hay una intercesión que dice, y la venida de Jesús a la tierra, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, o sea, nuestra reunión, vamos a reunirnos con Él en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. ¿Diferencias? ¿Es falso el arrebatamiento? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Te has dejado convencer? ¿Te has dejado engañar? ¿Por estar oyendo espíritus de demonios con otras doctrinas? ¿No te estás protegiendo? Eres un maestro, eres un predicador y estás predicando lo que otros predican. Cuando tú debes de tener convicciones, has perdido tu convicción como cristiano, donde, ya no creo en el arrebatamiento, porque dicen que, es que Dios no es un ladrón. No dice que Dios es un ladrón. Va a venir como un ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Y vamos a ver por qué, miren. Dice, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Y qué es lo que han hecho? Les están moviendo el pensamiento, les están moviendo el tapete. Ni se conturben, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el día del Señor está cerca. Nadie sabe el día ni la hora de todos los eventos del día final. ¿Cuál es el? Mire, un día es un tiempo. Tal vez usted no lo entienda, pero el día final, el final, está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
No vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Y hoy se está manifestando esa apostasía, la negación. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nota, muchos teólogos impresionantes dicen que se refiere al anticristo. Pero amigos, estamos hablando del hombre de pecado, la gente pecadora, los hijos de perdición, la cizaña. Y está hablando también de este hombre de pecado, cuando se manifieste el anticristo, la bestia. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia y se manifieste el hombre de pecado, o sea, se manifiesten los hombres perversos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, hombres que manifestaron sus verdaderos sentimientos, que manifestaron el espíritu del error, que manifestaron que se empezaron a burlar, que empezaron a retractarse, que empezaron a darle la espalda a Dios, que son hijos de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Han visto esos hombres que actúan de esa manera? Divide y vencerás. Y están dividiendo a la iglesia. Los que causan divisiones estamos hablando. Dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí ya estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando del anticristo cuando se siente en el trono, cuando construyan el tercer templo. Pero no vamos a hablar de eso, amigos. Ese es otro tema. Y miren, dice Pablo, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí hay palabras que dicen, porque no entienden. O sea, ¿qué es lo que lo detiene? Ay, que es el Espíritu Santo. No, ¿qué es la iglesia? Hay muchas cosas que dicen. Pero si usted le lee, dice, Pablo dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué detiene? Pues la iglesia, el poder, la oración. Dios mismo lo detiene porque Dios tiene su tiempo, todo tiene el control. ¿Qué es lo que lo detiene? A fin de que su debido tiempo se manifieste, o sea, va a tener su manifestación el anticristo, a su debido tiempo, por el cual Dios usa todas las cosas. Dios está usando a la iglesia, el Espíritu Santo está en nosotros para hacer la obra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué lo detiene? Usted debe de pensar. La iglesia está llena del Espíritu. El Espíritu está en nosotros, en conjunto. Cuando sea el arrebatamiento, el Espíritu Santo no se va a ir, amigo. Va a ser nada más el evento del arrebatamiento y el Espíritu Santo sigue aquí en la tierra, porque la palabra de Dios es el Espíritu de Dios y todavía se van a convertir los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, y el Espíritu Santo va a actuar en ellos. Ellos van a recibir a Yeshua. Todo aquel que recibe a Yeshua, a Jesús como Señor y Salvador, es lleno del Espíritu de Dios. Viene el entendimiento, la sabiduría, viene la conversión, amigos. Sin el Espíritu Santo, si no te redarguye de pecado, de juicio, no eres convertido. Pero vamos a seguir leyendo, dice, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando dice Él a su vez, podemos decir, es que está hablando del Espíritu Santo. Podemos decir, el cuerpo de Cristo. Dios nos da mucha imaginación, pero de dudar a que Cristo nos ha mentido con el falso arrebatamiento,
Entonces Dios no va a venir por nosotros. O sea que las palabras de Juan 14:1 es una mentira. Dios fue a preparar lugar para ustedes, para nosotros. Si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, si esto, dice Jesús, si esto no fuera así, yo se los diría: mira, no es cierto, no voy a venir, no voy a regresar por la iglesia, no voy a regresar por mi amada iglesia. La iglesia dice claramente: ven, Señor Jesús, ven pronto. Entonces, miren, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí ya no voy a hablar de esto, porque este es el asunto diferente. Segunda de Timoteo 2:16. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es lo que están hablando cuando un hombre duda del arrebatamiento y empieza a predicar el arrebatamiento? O sea, antes predicaba lo que tenía por convicción y lo seducieron, y ahora predica. Y sus palabras, si él se oyera, no son cuerdas, son de duda, y está sembrando duda en los creyentes. Esta prédica la voy a bajar a YouTube, la voy a subir más bien con el nombre de él, para que vea, para que haga su postura. Si fue capaz de decirle a todos en la congregación: ay, estuve muchas veces pensando en esto, hermanos, y con versículos de la Biblia vi que estaba engañado, tienen razón, no existe el rapto es una mentira, los escapistas, el falso rapto secreto, por favor, dejados atrás, es una mentira, por favor. Y ahora ya les dice: perdónenme porque estuve equivocado mucho tiempo. Ah, caray, entonces yo estoy equivocado y seguiré equivocado, esperando la esperanza bendita del arrebatamiento, cuando el Señor venga. Y va a venir. Y que si ponen ahí: ay, post-tribulación, que vamos así, porque ellos dicen que el arrebatamiento no va a ser antes de la semana 70, de la última semana. Dicen que va a ser en medio de la tribulación. O es de tu caso, al final, ya cuando todo esto esté destruido, amigos, cuando ya Satanás les mocha la cabeza un montón, y muchas cosas que van a suceder, y tenemos que ponerlas en orden. Y están predicando porque se les olvida. Las muchas palabras vuelven loco al predicador. Hay que ordenar nuestro... Es un contexto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. No es un concepto, esto sí, esto no, es un concepto, todo en Cristo, reunidas todas las cosas en Cristo. Y el arrebatamiento es la reunión que tenemos con Él. Entonces, vamos a leer ahora sí Lucas 21, para que vean de la segunda venida, de lo que estamos hablando, de lo que dice el Señor. Aquí está hablando Jesús. Es un paralelo con el de Mateo 24. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿No está viendo que está sucediendo eso ahorita? Y que van a ir aumentando el cambio climático, y que van a aumentar las pandemias, y que la guerra se va a extender. Rusia va a atacar a Israel, y va a haber uniones. Turquía, que está devastada a la devastación por el terremoto, pues va a tener otra opción más que unirse con Rusia para atacar y para ver qué toman como despojo a otras naciones. La guerra se va a extender, amigos.
Habrá hambres en la tierra. El hambre está ya en Colombia. Ya dicen que el 20% de la población padece hambre. Y no solo Colombia, está padeciendo todo el mundo. Donde el suministro de alimentos, si usted va y compra, que toda la gente, yo les pongo un ejemplo, que todas las personas dijeran, a ver, en las redes sociales un reto, vayan y compren una naranja y el día 1 de marzo todos vamos a comer una naranja. Amigos, se acabarían las naranjas en el mundo y no habría naranjas. En un día se acabaría todo el suministro que hay de naranjas. Y así va a suceder, la escasez, los altos precios. Va a haber dinero, pero el dinero no nos va a servir de nada. Entonces la gente va a estar confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cambio climático. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Yo no veo que diga la segunda venida. Cuando estas cosas comiencen a suceder, fíjense lo que dice Jesús. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ahí está el dato. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención. ¿Qué quiere decir redención? Nuestra salvación. Si estamos hablando del arrebatamiento, nuestra redención, vamos a ser llevados en el cielo, vamos a ser arrebatados. Está cerca. También les dijo una parábola. Aquí ya Jesús empieza a hablar desde una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel. Miren a Israel. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por ustedes mismos que el verano está cerca. Que está ya cerca el verano. El verano es Cristo. Cristo va a venir. Ahora, si no sucede el arrebatamiento, amigos, la verdad, los tiempos, yo tengo mi teoría en tiempos. No sé el día ni la hora, ni siquiera el año. Pero en base a los tiempos sé que estamos viviendo 7 años desde el 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2026. Van a ser 7 años de los que habla Jesús en Mateo 24. Y aquí también está hablando de las cosas que veremos, las expectaciones de todas estas cosas que vendrán sobre el planeta Tierra. Estamos viendo que está regresando Israel, está brotando. Sabemos que Cristo está cerca. La segunda venida, si decimos así, ya viene Jesús. Y faltan años, amigos. Así también ustedes, dice Jesús, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. Está cercano el reino de Dios. Ya casi el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra. El reino de Dios viene. Pero hay promesas. Como dicen en las películas, se hicieron promesas. Cristo viene y el arrebatamiento es real. Y dice Jesús, de cierto os digo, en verdad les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo va a acontecer y no va a pasar esta generación. Esta generación es la última. La generación de cristal, la generación que se enoja, la generación que no cree, la generación apóstata, la última generación. Pero Dios le está hablando, una razón tengo. Dios le está hablando a los judíos. En la parábola en Mateo 24, Jesús le está hablando a sus discípulos, a los judíos, y le está hablando en una zona donde dice, cuando vean todas estas cosas, huyan a los montes, o sea, escapen por su vida, porque va a haber gran calamidad cual no ha habido en la tierra. Está hablando aquí, pero miren lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Miren también por ustedes mismos, observen, miren por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, venga de repente aquel día. ¿Qué va a venir? Yo sí te digo, amigo, hermano, va a venir el arrebatamiento. De antemano les digo que Cristo va a volver y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces dice el Señor, miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería, ay, vámonos a comer, y nos embriagamos, y de los afanes de esta vida, ay, al cabo Cristo no viene, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo entiende eso? Vamos a estar de pie delante del Hijo del Hombre, habiendo escapado de todas estas cosas que van a venir. ¿Qué va a venir? La tribulación y gran tribulación. Pero le está hablando a la iglesia. Está hablando a los creyentes en Cristo. Entonces, miren, yo busqué esta palabra, escapar, es la palabra 1628 en griego, en el Strong, que es ekfuego, ekfeuo, que quiere decir huir, escapar. ¿A dónde? Cuando están diciendo los que dicen, el rapto no es verdad, el rapto es una mentira, ay, sí, va a suceder el rapto, ay, los escapistas, ay, vino como un ladrón, no, yo no quiero pensar que Dios es un ladrón, no estoy diciendo que pienses eso, que está diciendo, es un símil, es como, ya ven las farmacias símil, los medicamentos que venden son como los originales, o sea, Dios no es un ladrón, viene como ladrón en la noche. Dice, esta palabra ekfeuo, que quiere decir huir, escapar, Dios nos da una salida a todas estas cosas donde la iglesia puede desfallecer. Se divide en dos palabras, ek, que es una preposición primaria, denotando origen, el punto donde procede el movimiento o acción, el movimiento a una acción, de o fuera, ek, fuego, escapar, movimiento de acción, haz algo. La redención está cerca, arrepiéntete. Para salir fuera, ¿fuera de qué? De todas estas cosas que van a venir. De lugar, tiempo o causa. Directo o remoto. Habla de depender. Depender. Depender del mensaje del arrebatamiento. Si no fuera por el arrebatamiento no habría esperanza bendita. Tenemos una esperanza. Eso de... Está mal lo que están diciendo. Insistencia. Tenemos que insistir. Ahora, la otra palabra, la 5342 del Strong, que es feugo. ¿Sabéis que dice feugo, huir, escapar? La otra palabra, aparentemente es un verbo primario, que quiere decir huir, fugarse. ¿Cómo puedes huir? A la iglesia va a pasar la tribulación y gran tribulación. No, pues qué esperanza. ¿Cómo nos podemos fugar? No hay escape. Por eso, escapa por tu vida. Corre por tu vida. ¿A dónde? A los pies de Cristo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Si esto no fuera cierto, yo se los diría. No tengo por qué mentirle. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén.
fugarse, literal o figurativamente. Por implícito, esquivar. Por analogía, desterrar, escapar, evitar, huir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no fuera por el arrebatamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a huir? Así de que todos aquellos que piensen que, ay, perdón, que están bien, estando mal, predicando, estudien, no prediques lo que otros predican. Eres un predicador de 20, 30 años o nacido en la iglesia y estás oyendo doctrinas de demonios y estás cambiando tu mensaje de la verdad. Porque están diciendo, el arrebatamiento es una mentira. Ahora se trata de que se han levantado los hombres perversos, se han envanecido en sus razonamientos y ahora están predicando lo contrario. Y no tienen palabras ni argumentos. Todo argumento debe ser debatido o llevado cautivo a los pies de la palabra de Dios. Si no existe el arrebatamiento, pues hay que ir quitándole a la Biblia cosas, ¿no? Hay que quitarle esos versículos de en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con los muertos y estaremos para siempre con el Señor. Y no está hablando de tribulación ni gran tribulación. Ahora, si Jesús dice esto por medio del apóstol Pablo, nosotros estamos esperando al Señor en esa esperanza bendita del arrebatamiento. Si no existe esa esperanza, amigo que predicas, ve quitándole todos los versículos a la Biblia, bórraselos ahí y habla con más claridad. Dile a la gente que esto es una mentira, que aquí se equivocaron, como andan diciendo muchos. Ay, es que está mal traducida. Ay, es que eran unos católicos, Casiodoro, Reina y Valera. Eran católicos y ellos aquí pusieron para su doctrina de que la salvación se pierde. Y que, amigos, la palabra de Dios es el Espíritu de Dios y nos guía a toda la verdad. Pero nosotros debemos de tener un corazón limpio, sincero, puro, arrepentidos. Que seamos limpiados de nuestras faltas. Tenemos que poner atención. No es solo estar haciendo videitos así como muchos. Yo también he caído en la tentación, pero no, me dije, yo voy a predicar el evangelio, yo voy a hablar del Señor, porque estaba hablando de noticias y sí, hay que hablar las noticias pero ¿para qué hablar lo que el mundo está hablando? ¿Para qué hablar lo que otros están pensando? Cuando tú debes de hablar y compartir lo que Dios te está mostrando en tu relación con Dios. Tú también ten tu relación con Dios. Cuando oigas, inclusive cuando me oigan a mí, que digan, pues yo voy a investigar como los de Berea, a ver si es cierto lo que dice este hermano. Pero miren, hay quienes contradicen. Hay palabras contradictorias. No podemos contradecir al Señor con versículos de la Biblia. Tenemos que leer el contexto. ¿De qué está hablando? Yo sé, miren, es como decirles así. Dios ha hecho promesas al pueblo de Israel y se van a cumplir. Dios le ha hecho promesas a la iglesia y se van a cumplir. Y hay veces que nosotros como iglesia estamos
queriendo tomarnos las promesas para Israel, cuando Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por medio de Cristo, por medio de su evangelio, la esperanza bendita, la esperanza de salvación. Así es de que, amigos, el arrebatamiento está pronto a suceder. Vamos a estar compartiendo del arrebatamiento varios días. Me voy a meter profundamente en este tema porque están desvirtuando la palabra del Señor. Están robándote tu esperanza bendita. Que nadie te robe lo que el Señor te dio. Porque Dios te dio una corona. Te va a dar una corona. Que nadie te quite tu corona. Porque en el tribunal de Cristo, ahí va a estar tu galardón. Que al final lo vas a arrojar a los pies del Señor cuando lo veas coronar en gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor de los ejércitos. Jesucristo es su nombre. Y es nuestro amado Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro novio. Entonces, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Terremoto! ¡Ay! Aquí. Bueno, amigos, Dios los bendiga. Hay que poner atención. El estudio lo hice en directo, así, buscando, leyendo y apuntando. Y pues es más difícil. Cuando ya lo tiene uno preparado, pues lo leo rápido. ¡Ay! Y sale, pero quería decirles de la investigación que estoy haciendo para que ustedes aumenten su fe. Creen en el Señor Jesús. Él va a venir. Él nos va a arrebatar. Pero tenemos que estar en Cristo. Y vamos a ir desarrollando todo el tema del arrebatamiento. Con versículos y con datos de investigación. A través de su palabra. Dios pronto está para arrebatar a su iglesia. Y los que no creen, pues, como dicen, que pasen una tribulación o una gran tribulación. Es lo que quieren. Oremos y velemos en todo tiempo para ser tenidos de escapar de todas estas cosas que vendrán. El gran escape. No creas que digan, ay, sí, escapistas, quieren huir de la realidad. No. Dios abrió una puerta y vamos a seguir, no quiero adelantarme, pero vamos a seguir paso a paso de esa puerta. De esa puerta de escape, esa puerta que dice exit, exit. Comenzó un incendio. Allá está la salida. ¿Quién es la salida? Hay que escapar, pero hay que estar en obediencia, porque la obediencia nos santifica. Cuando tú obedeces a Dios, el Señor te santifica por la obediencia que tú sirves al Señor. Estamos también predicando acerca de servir a Dios. Servir a Dios es obedecerle. Servir a Dios es humillarse. Servir a Dios es adorarlo. Servir a Dios es cantar alabanzas. Servir a Dios es orar. Servir a Dios es leer la Biblia. Servir a Dios es creerle. Servir a Dios es postrarte un ratito ahí en el suelo y decirle todo lo que tú quieras. Servir a Dios es venir a su presencia, como los ángeles cantaban. Kadosh, 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 santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y estar ahí, santo, santo, santo. Eso es servir a Dios. Los ángeles estaban sirviendo a Dios, cantando.
día y noche, santo, santo, santo. Así de que, hermanos, hagan las cosas bien. Les doy un like si obedecen. Compartan este video, lo voy a bajar en YouTube. Le voy a poner el arrebatamiento y el nombre del predicador para ver si lo oyen. Es necesario exhortar, corregir, redarguir, porque la palabra del Señor tiene poder para hacer esas cosas. Corrige tu doctrina, pastor. Y los que quieran corregir serán bendecidos por el Señor. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones a todos. Los amo. Saludos a Gustavo García y Antonio García. Hola, ¿cómo está? Bendiciones. Hay que echarle ganas. Al rato lo van a ver muchos. Dios les bendiga. Los amo y hay que seguir adelante. Fue muy difícil para mí esto, pero hay que estar firmes, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere. Voy a tratar de estudiar muy, 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 muy duro, para que ustedes también pueden compartir versículos, apoyándome, haciendo preguntas, para poder buscar una respuesta y decirles, oye, ¿qué piensas de esto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Ayúdenme a crecer, crezcamos juntos en el Señor. Dios los bendiga y hasta luego, si Dios quiere. No hasta mañana, porque hay que estudiar primero. Bye.